Mirad, ya ha llegado la gran jefa. Mi marido y mi suegra se burlaban de mi ascenso en mi propia cara. Miré la nevera. Estaba completamente vacía. Aunque ayer mismo la había llenado con la mejor comida, mi marido se fue a dormir dándome la espalda. De forma demostrativa, a la mañana siguiente, despertó sin trabajo, sin dinero y sin techo. Soledad ya se había acostumbrado a despertar 5 minutos antes de que sonara el despertador. Era como si su reloj interno, ajustado por 5 años de trabajo como secretaria, nunca fallara. El tenue amanecer de octubre apenas se filtraba entre las cortinas. Ella ya estaba con los ojos abiertos. Repasando mentalmente las tareas del día, desde la cocina llegaba el arrastrar de unas zapatillas. Su suegra, como siempre, era la primera en adueñarse del territorio. Hacía sonar la vajilla con ostentación. Marcando su presencia, Soledad suspiró en silencio en la penumbra de la habitación. Medio año de convivencia con Pilar se había convertido en una guerra interminable, una batalla silenciosa por el control de los pequeños detalles domésticos. Raúl, es hora de levantarse, le dijo, tocando suavemente el hombro de su marido. Él gruñó molesto y se cubrió la cabeza con el edredón. Déjame 5 minutos más. Soledad contó hasta 10 mentalmente, un viejo truco psicológico para no estallar. 5 años atrás, cuando se casaron, Raúl jamás le habría respondido así. Todo cambió poco a poco, casi sin que ella lo notara, especialmente después de que su suegra se mudara con ellos. En la cocina le esperaba la primera confrontación del día. Pilar estaba sentada a la mesa con una taza de café. El mismo café de tueste natural que Soledad compraba exclusivamente para ella. Vaya, por fin aparece la nuera, dijo Pilar con ironía. Dando un sorbo, ya pensé que tendría que prepararme yo el desayuno. Siempre os quedáis dormidos y dejáis a la madre con el estómago vacío. Soledad guardó silencio y abrió la nevera. La leche que había comprado el día anterior había desaparecido. Igual que la mitad del queso manchego, calculando mentalmente el presupuesto hasta el día de cobrar la nómina, encendió la cafetera. Buenos días. Mamá. Sonó la voz ronca de Raúl desde el pasillo. Entró. Le dio un beso a su madre en la mejilla y se dejó caer en la silla. ¿Qué hay de desayuno? Tortitas de avena, respondió Soledad de forma breve, sacando la sartén. ¿Otra vez esas tortitas insípidas? Gruñó Raúl. Soy un hombre. Necesito comida de verdad, no caprichos de mujeres. Pilar apretó los labios, mostrando una silenciosa solidaridad con su hijo. La comida de verdad cuesta dinero y falta una semana para cobrar. Soledad intentaba hablar con calma, aunque por dentro hervía. Mi hijo necesita fuerzas para trabajar. Es encargado de obra. No un oficinista cualquiera. Pilar elevó la voz. Desafiante. Él mantiene esta casa. Por si lo habías olvidado. ¿La mantenemos los dos juntos? Murmuró Soledad sirviendo el desayuno. Yo también trabajo. Raúl soltó una risa nasal, intercambiando una mirada cómplice con su madre. Estar sentada en una oficina cogiendo el teléfono no es trabajar. Es perder el tiempo, sentenció la suegra. Raúl está a pie de obra desde que sale el sol hasta que se pone. Tragando polvo, pasando calor, dirigiendo a los peones. ¿Y tú qué haces? Soledad no logró responder. La interrumpió el timbre de su móvil. Dígame. Sí. Don Mauricio. Buenos días. Claro. Estaré allí en 40 minutos. Su cuerpo adoptó una postura recta de forma instintiva al oír la voz del director de la empresa. Al colgar y mirar la hora, comprendió que tendría que salir sin desayunar. El director me necesita con urgencia. Seguro que has metido la pata con los papeles. Lanzó Pilar triunfal. A ver si no te despiden hoy mismo. No he metido la pata, respondió Soledad con frialdad, apartando su plato intacto. ¿Y si me despiden?
Lo primero que no podremos pagar será mi parte de la hipoteca. Os recuerdo que yo pago casi la mitad todos los meses. Raúl frunció el ceño. El dinero era el único argumento que lo hacía reaccionar. ¿Está bien? No, tu vas a despedir, murmuró, cambiando de tono de repente. Solo ordenas papeles. Eres indispensable para ellos. La constructora Diamante ocupaba 3 plantas de un parque empresarial a las afueras de Madrid. Soledad trabajaba allí desde hacía 5 años. Había entrado justo después de terminar la carrera. El puesto de secretaria no requería grandes habilidades, pero ofrecía estabilidad y un sueldo razonable. Fue allí donde conoció a Raúl, un joven y ambicioso jefe de obra que solía pasar por la oficina para entregar partes de trabajo. El romance creció rápido. Flores, atenciones, cumplidos. Raúl parecía el hombre perfecto. Atento, con un trabajo prometedor, sin malos vicios. Se casaron 6 meses después de conocerse. Soledad no le dio importancia entonces a cómo su futuro marido obedecía cada palabra de su madre. Pilar le parecía una mujer amable, simplemente volcada en su único hijo. Pero todo cambió cuando falleció el suegro. Pilar, quedándose sola en un piso inmenso en Toledo, decidió de pronto que le daba miedo vivir sin compañía. Raúl, sin consultar en ningún momento a su mujer, invitó a su madre a mudarse con ellos a Madrid. Así, su piso de 2 habitaciones, que pagaban con sudor y una hipoteca a 30 años, se volvió de repente demasiado pequeño. Al principio, Soledad trató de llevarse bien. Preparaba los guisos favoritos de su suegra. Le pedía opinión. Escuchaba sin quejarse las interminables historias de lo maravilloso que había sido Raúl en su infancia, pero Pilar pronto usurpó el lugar de la señora de la casa, criticaba la limpieza. Le echaba más sal a la comida cuando ya estaba servida. Movía las cosas de sitio. Daba órdenes como si Soledad fuera su chacha. Raúl observaba en silencio aquel cambio. A veces intentaba mediar torpemente, pero casi siempre se ponía del lado de su madre. ¿Es mayor? ¿Está sola? Le cuesta adaptarse. Lo repetía como un mantra cada vez que Soledad se quejaba de un nuevo desprecio, y poco a poco, él mismo comenzó a adoptar ese tono de desdén hacia su propia esposa. En la antesala del despacho del director, Soledad se alisó la chaqueta con nerviosismo. Que la llamaran a esas horas no presagiaba nada bueno. Pase. Soledad, la asistente del director, señaló la puerta de roble. La están esperando. En el amplio despacho, además del director Mauricio, estaban la directora financiera, Amparo, y la responsable de recursos humanos, Esperanza, una mujer cercana a la jubilación, con mirada inteligente pero cansada. Tome asiento. Mauricio indicó la silla libre frente a su mesa. Tenemos que hablar seriamente con usted. El corazón de Soledad dio un vuelco. La iban a despedir. ¿Había cometido algún error grave Soledad? El director se recostó en su sillón de piel. Llevamos mucho tiempo observando su trabajo. 5 años en esta empresa no es poco tiempo. Ella entrelazó los dedos sobre su regazo, preparándose para el golpe. Esperanza ha solicitado su jubilación anticipada, continuó el director, asintiendo hacia la jefa de personal. Y hemos decidido, por unanimidad, ofrecerle el puesto a usted. Soledad quedó inmóvil. No podía creer lo que oía. Conoce la documentación. ¿Conoce a los equipos? ¿Tiene formación universitaria en el área? Intervino Amparo. Además, ha demostrado ser tremendamente responsable y discreta. Pero yo solo soy secretaria, murmuró Soledad, completamente desconcertada. De ninguna manera. Sonrió el director. Durante estos años ha desempeñado funciones de asistencia a la dirección y ha cubierto a Esperanza infinidad de veces. Confías plenamente en que podrá con el cargo. La nómina corresponderá a su nuevo rango. Añadió Amparo.
deslizándole una carpeta por la mesa. Aquí tiene las condiciones preliminares del contrato. Además, contará con primas trimestrales según los resultados del departamento. Soledad miró las cifras impresas en el papel, apenas pudo contener un grito. El sueldo propuesto era exactamente el doble de lo que cobraba ahora. Era bastante más de lo que ganaba Raúl. Acepto, logró decir al fin, sintiendo una oleada de calor y orgullo recorrerle el pecho. Fantástico, exclamó Mauricio frotándose las manos. Esperanza la pondrá al día, y en 2 semanas le transferirá oficialmente todas sus funciones. Tramitaremos el ascenso administrativo desde hoy mismo. Cuando Soledad salió del despacho, apenas sentía las piernas por el temblor de la emoción. Un ascenso, un cargo directivo real, con un sueldo que nunca se había atrevido a imaginar. Ahora podrían quitarse años de hipoteca, hacer reformas en el piso, quizá ahorrar para comprar un coche decente y deshacerse de esa vieja furgoneta destartalada. Esperanza la alcanzó en el pasillo y le dio unas suaves palmadas en la espalda. No me falles. Chica, he puesto la mano en el fuego por ti. Gracias. De verdad. Haré todo lo que esté en mi mano. El resto del día transcurrió como en una nube. Soledad intentaba concentrarse en las pantallas, pero su mente volaba hacia el futuro. ¿Qué diría Raúl? Por fin se alegraría. Era la oportunidad definitiva para que vivieran tranquilos. Al salir de la oficina, decidió pasar por el supermercado del barrio. Esa noche tenía que ser especial. Había que celebrarlo por todo lo alto. Eligió lo mejor: unas buenas gambas rojas, 2 chuletones de ternera, un vino de Ribera del Duero Reserva, fresones frescos y una tarta de chocolate artesanal. Al pasar la tarjeta en la caja, se dio cuenta de algo hermoso. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba calculando si llegaría a fin de mes. Era el comienzo de una nueva vida. De camino a casa, imaginaba la cara de sorpresa de su marido y de su suegra. Pilar seguramente soltaría algún comentario venenoso por costumbre, pero tendría que reconocer el enorme salto profesional de su nuera, y Raúl siempre había sido un hombre orgulloso. Ahora, por fin, tendría motivos para estar orgulloso de la mujer que tenía al lado. Subió las escaleras cargada de bolsas porque el ascensor volvía a estar estropeado. Pero ni siquiera eso le borró la sonrisa. Abrió la puerta de casa con cuidado, intentando no hacer ruido. Quería que fuera una sorpresa. Ya estoy aquí, anunció alegremente desde el recibidor. Traigo noticias increíbles. Raúl estaba desparramado en el sofá, con un botellín de cerveza en la mano, absorto en el partido de fútbol. Su madre estaba sentada en la butaca pelando nueces y dejando caer las cáscaras directamente sobre la alfombra, una costumbre que volvía loca a Soledad. Al verla entrar cargada, Pilar puso los ojos en blanco con descaro. Mirad, ya ha llegado la doña jefa. Canturreó con burla, tirando más cáscaras al suelo. Rocío, la de contabilidad, ya llamó a mi hijo para contárselo todo. Ahora seguro que no habrá quien te aguante en esta casa. Soledad se quedó petrificada. Sosteniendo el peso de la compra, su inmensa alegría se estrelló de frente contra un muro de hielo y desprecio. La esposa de uno de los compañeros de obra se había adelantado con el chisme. He traído una cena especial, dijo desorientada, levantando las bolsas. Podríamos celebrarlo. Raúl. Raúl bufó sin apartar la mirada del televisor. ¿Y de qué te han hecho directora? De la fotocopiadora soy la nueva directora de recursos humanos, respondió ella, caminando despacio hacia la cocina. Pilar soltó una carcajada ronca, como si acabara de escuchar un chiste brillante. Una mujer directora. Eso es como poner a una vaca sobre una pista de hielo. Hace mucha gracia, pero no sirve para absolutamente nada. Soledad sacaba los alimentos y los colocaba sobre la encimera. Intentaba ignorar las puñaladas, el nuevo contrato, las perspectivas, el respeto de sus jefes. Todo le parecía tan grande apenas una hora atrás. ¿Por qué su propia familia no podía alegrarse por ella?
mi sueldo va a ser el doble, dijo en un último intento. Sacando la botella de vino, podremos quitarnos años de hipoteca. Bueno, al menos sirves para traer dinero, gruñó Raúl. Asomándose a la puerta de la cocina, repasó la comida con la mirada y silbó: Vaya lujo, te has marcado. ¿Con qué pasta lo has pagado? Me han dado un pequeño anticipo por el nuevo cargo. Soledad intentó esbozar una sonrisa conciliadora. Venga, vamos a celebrarlo. He comprado gambas, tus favoritas. Raúl abrió el papel de la pescadería. Cogió una gamba cruda. Le arrancó la cabeza y se la metió en la boca. Están buenas, masticó, clavándole la mirada. Pero hay algo que no me cuadra. ¿Cómo es que te han puesto a ti de jefa? No había tíos con más experiencia en esa oficina, Esperanza fue quien me recomendó, respondió Soledad, sintiendo cómo la herida se abría más y más. Los directores confían en mi capacidad. Pilar entró en la cocina atraída por el olor a comida cara. Vaya, parece que hoy estamos de banquete, dijo, estirando la mano directamente hacia la tarta de chocolate. Hijo, saca las copas, que parece que la nuera se siente generosa. Yo quería poner la mesa bien, intentó replicar Soledad. ¿Cenar los tres juntos? Dejadme prepararlo. No te pongas exquisita ahora, la interrumpió Raúl, sacando los cubiertos de mala manera. Mi madre tiene razón. Si vamos a comer, comemos bien. Cogió la botella de vino, la carne cruda y la bandeja de gambas. Ya va a empezar la segunda parte del partido. ¿Nos lo llevamos al salón? Pilar ya iba por el pasillo cargando con el postre y la fruta. Soledad se quedó completamente sola en la cocina, viendo cómo su cena de celebración se convertía en un vulgar picoteo frente al televisor para dos personas que la despreciaban. Venga, jefecilla, gritó Raúl desde el salón. ¿O ahora tu nuevo cargo no te permite sentarte en el sofá con nosotros? Soledad se dejó caer lentamente en una de las sillas de la cocina. Algo, muy en el fondo de su pecho, se rompió para siempre. Había aguantado años el desapego de su marido, las constantes faltas de respeto de su suegra, siempre con la esperanza de que, algún día, demostraría su valía y la respetarían. Y ahora, en el triunfo más grande de su vida, ni siquiera eran capaces de mirarla a los ojos con orgullo. Desde el salón, los gritos del comentarista de fútbol se mezclaban con las carcajadas de Raúl y de Pilar. Soledad permaneció en penumbra, escuchando cómo se derrumbaba la última ilusión de tener un hogar normal. En ese instante de dolor silencioso, ella todavía no sabía qué. A la mañana siguiente, encontraría la nevera arrasada. No sabía que tendría que hacer llamadas que cambiarían el rumbo de todo. Pero ya sentía cómo nacía en sus entrañas algo nuevo. Una determinación de hielo. Fría. Calculadora. Soledad permaneció sentada largo rato, jugando mecánicamente con una cucharilla, viendo su propio reflejo triste en el metal. La voz de los directivos volvía a su cabeza. Aquellos hombres, con décadas de experiencia en el sector, habían visto en ella un talento y un liderazgo que su propia sangre política pisoteaba por diversión. ¿Qué haces ahí, escondida? La cabeza de Raúl asomó por el marco de la puerta. Tenía la cara enrojecida por el vino caro. Han pitado penalti a favor de nuestro equipo, y tú estás ahí con cara de funeral. Sabes que no me gusta el fútbol, respondió Soledad en un susurro. Pues peor para ti. Raúl se apoyó contra la pared. Mi madre y yo estamos aquí brindando por tu gran enchufe. Venga, sal. ¿De verdad os alegráis por mí? Soledad levantó los ojos, buscando desesperadamente una pizca de sinceridad. Raúl se encogió de hombros con pasmosa indiferencia. Hombre, va a entrar más dinero en casa. No, bebió a morro de la botella. Aunque sigo diciendo que es rarísimo. Una tía de jefa de recursos humanos en una constructora. Eso no es serio. Seguro que te han puesto de parche mientras buscan a un profesional de verdad. ¿A un profesional de verdad?
repitió ella. Claro, a un tío con carácter. Raúl hablaba como si le explicara la tabla de multiplicar a una niña pequeña. Todo el mundo sabe que vosotras no servís para mandar. ¿Os dejáis llevar por las hormonas? Desde el salón rugió Pilar. Raúl, coge, que van a tirar a puerta. Ya voy. Mamá. Él ni siquiera se despidió. Se dio la vuelta y la dejó allí. Soledad se levantó y empezó a recoger los plásticos y las bolsas del supermercado como si fuera un robot. Una extraña lucidez inundaba su mente. Todo estaba repentinamente claro. La mañana siguiente comenzó calcada a las demás. El ruido de zapatillas de la suegra, el olor del café filtrado. Raúl todavía dormía, ya que los sábados no iba a la obra tan temprano. Soledad se levantó sin hacer ruido, caminó hacia la cocina y abrió la nevera para prepararse algo antes de empezar a revisar papeles. Se quedó paralizada. Las baldas de cristal estaban arrasadas. Ni rastro de los chuletones, ni una sola gamba, ni una triste fresa. En el cubo de la basura descansaba el cartón vacío de la tarta y la botella de vino escurrida. Buenos días, nuera. La voz de Pilar sonó a sus espaldas. La mujer removía el azúcar en su taza con total descaro. Llevaba puesta una bata de seda nueva que Soledad nunca había visto. Pagada. Sin duda, con el dinero de la cuenta común. El chico tuvo hambre de madrugada. Pilar dio un sorbo sonoro. Un hombre de su tamaño necesita alimentarse. No todos pueden estar sentados en una silla con calefacción como ciertas personas. Esa comida era para una celebración especial. La voz de Soledad salió tan baja y controlada que asustaba, y me costó bastante dinero. Menuda exquisitez. Pilar resopló. Ahora que te crees rica, ¿ya comprarás más? Mi hijo se deja la piel bajo el sol para mantenernos. Tiene todo el derecho a comerse lo que le dé la gana en su propia casa. Yo también trabajo, dijo Soledad con una serenidad cortante. Y para su información, desde ayer mi sueldo dobla al de su hijo. La cara de Pilar se contrajo como si hubiera mordido un limón. Así que ya estamos presumiendo. Golpeó la taza contra la mesa. Derramando café sobre el mantel, te dan un puestecito y ya te crees por encima del bien y del mal. ¿Y para cuándo piensas darme nietos? ¿O es que tu jugosa carrera es más importante que tu deber como mujer? Soledad soltó el aire muy despacio. Esa era la artillería pesada de Pilar. La culpa por no ser madre. Raúl y yo acordamos esperar a rebajar la hipoteca. Explicó por enésima vez. Sin ahorros no podemos traer un niño al mundo. Excusas baratas. Pilar agitó la mano con desprecio. En mis tiempos criábamos a los críos hasta en chabolas, y no nos moríamos de hambre. Lo que pasa es que a ti te gusta más pasearte con trajecitos por la oficina. ¿Qué son estos gritos tan temprano? Raúl apareció en la puerta, rascándose la barba, en calzoncillos y con cara de resaca. Me va a estallar la cabeza. Tu queridísima mujer. Pilar adoptó al instante un tono de víctima de telenovela. Dice que tú y yo no somos dignos de comernos sus gambas. Raúl parpadeó, confundido. ¿De qué hablas? Ayer compré comida para que cenáramos los tres. Habló Soledad, mirándolo directamente a los ojos. Y os lo habéis comido todo por la noche sin dejarme absolutamente nada. Raúl soltó un bostezo enorme. Ah, eso. Mamá y yo nos quedamos con hambre después del partido. ¿Para qué íbamos a despertarte? No estaba dormida. Estaba en la habitación revisando expedientes. Soledad cogió su maletín de cuero. Tengo que estudiar la estructura de la plantilla para el lunes, pues haberte quedado en la cocina. Raúl abrió la nevera vacía y protestó. Hazme un par de huevos fritos. Que se me hace tarde. ¿No hay huevos? Soledad cerró la puerta de un golpe seco. Ni hay leche. Te lo tragaste todo anoche. Pues baja al súper a comprar. Raúl se frotó los ojos. Ahora eres una directiva forrada. No, no tengo tiempo. Soledad consultó su reloj. Tengo una reunión estratégica. Ay. ¿Las reuniones de la señora ministra? Pilar puso los ojos en blanco.
¿Y pretendes que tu marido se vaya a trabajar en ayunas? Si no se hubiera comido mi parte de la cena, hoy tendría desayuno, replicó Soledad. Me voy a duchar. Raúl, si quieres te dejo algo de suelto en la mesa para que te tomes un café en el bar. La cara de Raúl se transformó, la vena del cuello se le hinchó de golpe. Dejarme suelto a mí. Avanzó un paso. ¿Te crees que soy un mendigo gano mi propia nómina? Soy el encargado jefe. ¿Una nómina que te gastas a la mitad en cañas con tus amigos y apuestas? Dijo Soledad con voz firme. Es mi puto dinero, gritó Raúl. Señalándose el pecho, lo sudo yo y lo quemo en lo que me da la gana. Y el mío tengo que meterlo íntegro en la cuenta de la hipoteca para que no nos embarguen. Soledad ya no retrocedía. Mientras vosotros os coméis mi comida, gastáis la luz que yo pago y vivís en un piso que yo mantengo. Pilar se interpuso como una loba defendiendo a su cachorro. No te atrevas a levantarle la voz a mi niño. Él trabaja como un mulo para manteneros. Si el chico necesita despejarse en el bar, es sagrado. Es un hombre. Se despeja 4 noches por semana. Soledad clavó su mirada en la anciana. ¿Y tenemos letras e impuestos que pagar? Eres una rata miserable, escupió Raúl. Siempre contando los céntimos. Lo único que exijo es respeto, contestó Soledad. Que valoréis mi esfuerzo igual que yo respeto el vuestro. ¿Respetar el qué? Raúl soltó una risa amarga. Mueves folios de una mesa a otra. ¿Nos salvas vidas? Soledad lo miró en un silencio absoluto. El hombre que tenía enfrente era un completo desconocido. El chico dulce que le juró amor eterno ahora sentía asco por el éxito de su mujer. Puede que solo mueva folios, dijo Soledad bajando el tono, con una calma espeluznante. Pero en esos folios están los contratos de todos los empleados, incluido el tuyo. Raúl entornó los ojos. Con chulería. ¿Me estás amenazando? ¿Te estoy recordando un hecho legal? La directora de Recursos Humanos es quien firma los despidos, las sanciones y las primas de toda la obra. Pilar soltó un grito ahogado. Bruja avanzó hacia ella. Te atreves a chantajear a tu marido. Él es intocable en esa empresa. Lleva 3 obras a la vez. Es irreemplazable. Nadie es irreemplazable. Pilar, respondió Soledad, mirándola desde arriba. Y usted lo sabe muy bien. La suegra se quedó pálida, como si le hubieran dado una bofetada. Soledad había dado en el clavo. Pilar presumía de haberse jubilado porque no aguantaba la soledad tras enviudar, pero la realidad, que Soledad había descubierto por conocidos de Toledo, es que el colegio le invitó a irse tras múltiples denuncias de padres por maltrato psicológico a los alumnos. Tengo que irme. Soledad agarró el pomo de la puerta del baño. No voy a llegar tarde en mi primer día como directiva. Se encerró en el baño, dejando a madre e hijo mudos de rabia en el pasillo. Esa mañana se vistió con una precisión militar, un traje de americana azul marino, blusa blanca, impecable, tacones firmes. Podían escupir sobre ella en su propia casa, pero en la sede de la constructora iban a saber exactamente quién era Soledad. El día en la oficina fue agotador. Esperanza le mostró cada rincón del departamento, los programas de nóminas, el flujo de bajas médicas, la legislación de riesgos laborales. Lo más importante que debes grabar a fuego en tu mente, dijo la veterana, sentándose en la mesa de juntas, es que los encargados de obra se creen dioses. Para ellos, las reglas de prevención no existen, falsifican firmas, ignoran los cascos, tapan accidentes. Soledad asintió. Pensando inevitablemente en Raúl, él siempre alardeaba de saltarse los protocolos. ¿Y cómo los controlas? Preguntó Soledad. Esperanza sonrió con picardía. Todos tienen un punto débil. Unos mueren por las horas extras. Otros tienen pánico a un informe disciplinario. Si encuentras de qué pie cojean, los tendrás comiendo de tu mano. Al final de la tarde, mientras revisaba el archivo de sanciones graves,
El corazón de Soledad se detuvo ante sus ojos en una carpeta roja brillante. Estaba el nombre de su marido. Raúl Montero, encargado del sector 3. Abrió el expediente. Falta leve por llegar tarde. Amonestación por abandono del puesto. Sanción grave por no usar arnés a 3 metros de altura. Aviso de despido disciplinario por enfrentamiento con un cliente. Todo fechado en los últimos 6 meses. ¿Por qué Raúl jamás le había contado esto? ¿Cómo era posible que él estuviera a punto de ir a la calle y ella, su propia esposa, no supiera absolutamente nada? Veo que has encontrado la caja de los truenos. Esperanza se asomó por encima de su hombro. Tu marido. Soledad tragó saliva sin levantar la vista del papel. Es un desastre disciplinario. ¿Es un buen técnico? Suspiró Esperanza, pero don Mauricio ha querido echarlo a la calle 2 veces este trimestre. Yo lo frené, por los años que lleva. Guay, para serte franca. Por ti. Sois familia. Soledad se giró lentamente en la silla giratoria. Me lo retuviste por lástima. Esperanza se apoyó en el borde de la mesa, cruzándose de brazos. Chica, en esta empresa todos sabemos lo que aguantas. Conocemos la fama de tu suegra y vemos cómo te habla él cuando viene a traer los partes. La gente se pregunta cómo tienes estómago para seguir en esa casa. Yo en tu lugar habría pegado fuego a los cimientos hace años. Yo solo quería salvar mi matrimonio, susurró Soledad, sintiendo una vergüenza profunda. Los matrimonios se salvan siendo 2 remando, sentenció la mujer mayor. ¿No remando tú sola contra corriente? Venga, cierra eso y vete a casa. El trayecto en coche hacia el piso fue un torbellino de piezas encajando, el expediente manchado de Raúl, las mentiras, las deudas que no cuadraban, las faltas de respeto. Aparcó en su calle y apagó el motor. Respiró hondo frente al volante. Sabía que al subir iba a encontrar hostilidad, pero lo que encontró cruzó la última línea roja. Al abrir la puerta, el olor a tabaco y fritanga la golpeó. Desde el salón llegaba un alboroto inconfundible. Avanzó por el pasillo y se asomó. Raúl y Pilar estaban sentados alrededor de la mesa de centro, repleta de botellas de cerveza y platos sucios. Con ellos estaban Benito, el segundo, al mando de Raúl en la obra, y su mujer, Rocío, la misma que se había dedicado a difundir el chisme del ascenso. Hombre, mirad quién digna con su presencia. Raúl levantó su copa. Arrastrando las palabras, estábamos brindando por la directiva del año. Celebrando sin mí, preguntó Soledad. Su voz era hielo puro. Como siempre, llegas a las tantas con la excusa del trabajo. Pilar escupió un trozo de cáscara de pipa en un plato. No íbamos a morirnos de sed esperándote. Rocío se tapó la boca para esconder una sonrisilla maliciosa. Enhorabuena. Solo. Menudo pelotazo. Toda la empresa pensaba que pondrían a Néstor. Él tiene 2 másteres. La cúpula directiva valoró otras aptitudes. Respondió Soledad. Sin parpadear. Siéntate. Tómate algo. Raúl palmeó el cojín libre a su lado. Estábamos debatiendo cómo te las vas a apañar para que los obreros te hagan caso sin que se rían en tu cara. Benito, un hombre enorme y de cara enrojecida, soltó una carcajada machista. ¿Esa es buena? A ver. Soledad, si un capataz te dice que no se pone el casco, ¿qué vas a hacer? Castigarle de cara a la pared. Soledad se apoyó en el marco de la puerta del salón. La sangre le latía en las sienes, pero su mente operaba con una claridad letal. Cualquier empleado obedece al Departamento de Recursos Humanos, sonrió Soledad, enseñando los dientes, especialmente aquellos que no quieren que sus sanciones salgan a la luz. Por cierto, Benito, en tu expediente figura una falta grave por presentarte a trabajar dando positivo en alcohol el mes pasado. ¿Verdad? El silencio cayó sobre el salón como una losa de plomo. La sonrisa de Benito se borró de un plumazo. Miró a Raúl, pálido y sudoroso.
¿Cómo cojones sabes eso? He estado auditando los archivos confidenciales. Soledad se encogió de hombros, arreglándose el puño de la camisa. Lectura fascinante. Desde luego, Rocío miró a su marido, escandalizada. ¿Tú has ido borracho a la obra Soledad? ¿No les dio tiempo a discutir? Voy a cambiarme de ropa. Asintió hacia los invitados con exquisita cortesía. Que paséis una buena velada en mi casa. Se dio la vuelta, sintiendo los cuchillos clavados en su espalda. En la habitación, se quitó el traje con sumo cuidado y lo colgó en su funda. Se puso ropa cómoda. Desde el salón ya no se oían risas, sino murmullos tensos y discusiones en voz baja. Minutos después, la puerta de la calle se cerró de golpe. Los invitados habían huido. La puerta de su habitación se abrió de un empujón. Raúl entró. Cerró tras de sí con pestillo. ¿Tenía los ojos inyectados en sangre? ¿De qué vas? Dejando a mis amigos en ridículo delante de mi madre, avanzó hacia ella. Amenazante. Benito casi se pira pegando voces. No he dejado en ridículo a nadie. Soledad no retrocedió ni un milímetro. Solo he expuesto un dato laboral. Y ya que hablamos de datos, ¿por qué me ocultaste que estás a un paso del despido disciplinario? Raúl parpadeó, perdiendo fuerza de golpe. Esos son gilipolleces de la oficina. 4 amonestaciones graves en 6 meses no son gilipolleces. Es motivo de rescisión fulminante del contrato. Soledad elevó la voz. Firma. Cortante. ¿Lo sabías y te callaste? Esperanza me tenía manía, murmuró él. Mirando al suelo, yo soluciono mis propios marrones. Solucionar Soledad, rió con amargura. Ayer te reíste de mi ascenso. Hoy montas un circo con tus amigos para humillarme. Y resulta que la mujer de la que te burlas es la única que tiene el poder legal de salvarte del paro. Raúl apretó los puños. ¿Te crees Dios ahora? ¿Me vas a someter en la cama y en el tajo? Quería un compañero de vida, susurró Soledad, sintiendo una lágrima traicionera que no dejó caer. Pero me he dado cuenta de que solo tengo a un lastre, un egoísta que se siente amenazado si su mujer brilla más que él. Raúl pegó un puñetazo contra la puerta del armario. La madera crujió. Si te pones chula, te vas a tragar tus putos papeles. Yo mando en mi trabajo y mando en mi casa. Gritó. A escasos centímetros de su cara, se dio la vuelta y salió. Dando un portazo que hizo temblar los cristales, Soledad se quedó sola. El estruendo del portazo fue la última respuesta que necesitaba, ya no había vuelta atrás. Sacó el móvil de su bolsillo y escribió un mensaje directo a la cúpula directiva. Don Mauricio, necesito reunirme con usted mañana a primera hora. Asunto reestructuración disciplinaria urgente. Envió el mensaje y apagó el teléfono. Esa noche durmió como no lo hacía en años. En paz. Al amanecer, Madrid despertaba bajo una lluvia fina. Soledad se vistió como para ir a la guerra. Un traje chaqueta gris plomo, el pelo recogido, ni una gota de maquillaje fuera de lugar. En la cocina, esquivó los envases vacíos de cerveza que adornaban la mesa. Pilar apareció en bata, restregándose los ojos. No pensarás irte sin dejarle hecho el café a mi hijo, gruñó la anciana. Su hijo tiene 2 manos, respondió Soledad, cogiendo sus llaves. Y usted también. Si tanto le preocupa, póngase el delantal. Pilar abrió la boca, indignada. Pero Soledad ya había cerrado la puerta principal. A las 8 en punto, estaba sentada frente a Mauricio. El director la miraba con auténtica curiosidad. ¿Qué ocurre? Soledad. Este nivel de urgencia no es habitual. Soledad abrió su maletín y sacó 3 carpetas. He pasado la noche revisando historiales del personal de obra. He encontrado negligencias que exponen a esta compañía a demandas millonarias. Abrió la primera. Leandro Serafín. Chapatas. 3 accidentes laborales por no instalar medidas de seguridad. Mauricio frunció el ceño. Sé quién es. Esperanza prefería darle avisos verbales.
La ley de prevención no se soluciona con charlas verbales. Soledad empujó el papel. Propongo su despido procedente hoy mismo. El director la evaluó en silencio. Y el siguiente, Benito Barragán. Soledad sacó la segunda carpeta. Positivos en controles de alcoholemia sorpresa y faltas injustificadas. Técnicamente es bueno operando maquinaria. Así que propongo rebajarle a peón raso. Con la consiguiente rebaja salarial, Mauricio asintió despacio. Tiene usted mano dura. Soledad. Me gusta. ¿Qué hay en la tercera carpeta, Soledad? Tragó saliva. Pero su mano no tembló al abrir el expediente. Raúl Montero, encargado de obra, en los últimos 6 meses acumula faltas suficientes para justificar 3 despidos disciplinarios, conducta agresiva, retrasos, negligencia. El director se recostó en su silla de cuero. Entrelazando los dedos, su marido, ¿es usted plenamente consciente de lo que me está poniendo encima de la mesa completamente? Don Mauricio. La voz de Soledad era de acero. Mis lazos civiles no tienen nada que ver con la salud financiera y legal de esta empresa. Hubo un silencio denso en el despacho. Solo se escuchaba la lluvia contra el cristal. Mauricio asintió, con una expresión de respeto absoluto. Cuando Esperanza sugirió su nombre, tuve dudas, confesó el director. Pensé que sería demasiado dócil para lidiar con el sector de la construcción. Me equivoqué de lleno. Proceda con los 3 casos. Aunque le sugiero que a su marido le haga una entrevista previa, cúbrase las espaldas legalmente antes de darle la carta. Lo haré. Soledad recogió los papeles. Why? Don Mauricio. Necesitaría un favor personal. Un certificado de mis nuevos ingresos firmado por la empresa. Voy a ir al banco a amortizar capital de mi hipoteca. Por supuesto, pídalo en contabilidad a mi nombre. Al mediodía, las notificaciones ya habían salido. A las 3 de la tarde, la puerta del despacho de recursos humanos se abrió con brusquedad. Raúl entró pisando fuerte. Con el casco de obra bajo el brazo y manchas de cemento en las botas. ¿Qué broma macabra es esta? Sole ladró, tirando una citación oficial sobre la mesa. Siéntese. Montero. Soledad no levantó la vista del ordenador. Y en horario laboral. Trátame je usted. Raúl soltó una carcajada incrédula. Pero al ver la cara de piedra de su mujer, se sentó. Esto es pasarse de la raya. Ayer se jactaba de que yo no pintaba nada en esta empresa. Soledad deslizó un documento hacia él. Tiene un ultimátum oficial. 1 mes de prueba. A la mínima falta, retraso o queja, será un despido procedente sin derecho a indemnización. Firme el acuse de recibo. Raúl miró el papel como si fuera radiactivo. Tú no puedes hacerme esto. Soy el pilar de la familia. Pago esa casa. Firma. O llamo a seguridad y procedo al despido fulminante ahora mismo. Él agarró el bolígrafo y firmó, rasgando el papel con furia. ¿Me las vas a pagar? ¿Siseo? Esta conversación ha terminado. Montero. Vuelva a su puesto de trabajo. Raúl salió dando un portazo. Soledad. Exhaló, sintiendo que un peso gigantesco desaparecía de sus hombros. A media tarde, pidió permiso para ausentarse y fue directa al banco. El gestor hipotecario la recibió con una sonrisa al ver su nueva nómina. Bien. Doña Soledad, si usted aporta estos ahorros y amortiza esta cantidad de capital, los porcentajes de titularidad cambian radicalmente, teniendo en cuenta que usted pagó la entrada inicial antes de casarse en régimen de gananciales. La vivienda pasaría a ser privativa en un 85% a su favor. Perfecto. Proceda con la transferencia. Firmó los documentos sintiendo una victoria abrumadora. De ahí, caminó hasta un céntrico despacho de abogados que le había recomendado Esperanza. La abogada de familia revisó los papeles de la hipoteca, las nóminas y el libro de familia. Lo tiene todo a su favor, aseguró la letrada, dado que él tiene antecedentes de inestabilidad laboral. Sueldo inferior.
y usted asume casi toda la carga hipotecaria. Podemos solicitar el divorcio contencioso y pedir la atribución del uso de la vivienda familiar exclusivamente para usted. ¿Y qué pasa con mi suegra?, preguntó Soledad. Está empadronada en Madrid, ¿no? Ella tiene un piso en Toledo a su nombre, pero lleva 6 meses viviendo con nosotros como un parásito. La abogada sonrió. Si no está empadronada ni es copropietaria, a los ojos de la ley es una invitada que ha sobrepasado su bienvenida. Le redactaré un requerimiento notarial para abandonar la vivienda en 48 horas. El lunes presentamos la demanda de divorcio. Eran casi las 9 de la noche cuando Soledad metió la llave en la cerradura de su casa. Desde el rellano ya se oían los gritos. Entró con paso firme. Raúl y Pilar estaban en el salón, furiosos. Me has humillado delante de toda la obra, rugió Raúl al verla. Has hecho que me sancionen como a un becario. Ya avisé de que te la iba a julgar, gritaba Pilar, agitando los brazos. A las mujeres no se les puede dar poder. Se vuelven locas. Destroza a su propio marido por envidia. Soledad dejó el bolso sobre la consola del recibidor. Se quitó a la americana lentamente. Disfrutando del momento, Raúl se acercó a ella. Olía a alcohol y a desesperación. Voy a hundirte, la amenazó, levantando la mano a la altura de la cara de Soledad. Prueba, susurró ella. Sin inmutarse, tócame un solo pelo, Raúl, y pasarás la noche en el calabozo. Perderás tu derecho a la vivienda y mañana estarás despedido con una denuncia penal por violencia de género. Raúl se congeló. La mano le tembló en el aire y la dejó caer, derrotado por la fría realidad de sus palabras. He amortizado el capital de la hipoteca. Soledad caminó hacia la mesa del salón y dejó caer los documentos del banco. El piso es mío en un 85%. El lunes presento la demanda de divorcio. He solicitado el uso y disfrute exclusivo de la vivienda. Pilar se llevó las manos a la cabeza. Mentira, el piso es de gananciales. ¿No nos puedes echar a la calle? La ley en España dice que quien aporta el capital privativo mantiene la titularidad mayoritaria. Soledad sacó otro sobre del maletín y se lo entregó a Pilar. Este es un requerimiento notarial. Tiene exactamente 48 horas para recoger sus cosas y volverse a Toledo. Si no lo hace, llamaré a la policía local para que la desaloje por ocupación ilegal. No puedes hacerle esto a mi madre. Raúl parecía a punto de llorar de impotencia. Ella no tiene a nadie. Tiene un piso pagado en su pueblo y una pensión del Estado, replicó Soledad. Se acabó la caridad. Yo me voy a un hotel hasta que el juez dicte la orden de desalojo. Cuando vuelva, os quiero fuera de mi propiedad. Entró en la habitación, metió lo básico en una maleta pequeña y salió sin mirar atrás. A la mañana siguiente, sábado, Soledad descansaba en la habitación de un hotel del centro cuando su móvil sonó. Era Jacinto, el hermano menor de Raúl, un chaval educado que estudiaba Derecho en Madrid y rara vez se metía en problemas. Sol, estoy en la puerta del hotel. ¿Podemos hablar? Soledad bajó a la cafetería. Jacinto estaba sentado frente a un café con leche, con ojeras profundas. Mi hermano me llamó a las 3 de la mañana, llorando a gritos. Dice que le has robado el piso y que estás echando a nuestra madre a la calle. Como estudio Derecho, me exigió que viniera a pararte los pies. Soledad pidió un té y desplegó toda la documentación sobre la mesa. Míralo tú mismo. Jacinto, tú eres casi abogado. Jacinto leyó las escrituras, los recibos del banco, el requerimiento y el historial de amonestaciones de la constructora. Suspiró, frotándose la frente. Raúl es imbécil, murmuró el chico. Siempre lo ha sido. Pero esto te ha empujado al límite. Mamá lo tiene malcriado y se retroalimentan. ¿Ves algún fallo legal en mi planteamiento?, preguntó ella. Ninguno. Jacinto le devolvió los papeles. Lo tienes atado y bien atado. El juez te va a dar el piso. Me vuelvo al barrio a decírselo en su cara.
Mas les vale empezar a hacer las maletas. Y Sole, enhorabuena por el ascenso. Chi lo mereces. La semana transcurrió a una velocidad de vértigo. En la empresa, Raúl era un fantasma dócil. No hablaba. No gritaba. Llegaba puntual a la obra y agachaba la cabeza cuando se cruzaba con Soledad. El jueves, el juzgado dictó las medidas cautelarísimas. Soledad se presentó en el piso escoltada por 2 agentes de la Policía Nacional, tal como le aconsejó su abogada, por si había problemas. Al abrir la puerta, Raúl estaba en el pasillo, arrastrando 3 maletas enormes. Pilar lloraba a lágrima viva en el sofá, maldiciendo en voz alta. ¿Era necesaria la policía?, preguntó Raúl, con la voz rota. Dada vuestra reacción previa. Sí, respondió Soledad fríamente. Nos vemos. Raúl agarró a su madre por el brazo. Venga. Mamá, he alquilado una furgoneta. La llevo a Toledo y yo me quedo en un hostal en Móstoles hasta que encuentre piso. Pilar pasó por el lado de Soledad, lanzándole una mirada cargada de puro veneno. Lo pagarás muy caro. Dios castiga a las malas mujeres. ¿Dios castiga a quienes no saben valorar a la gente buena?, le respondió Soledad, aguantándole la mirada hasta que la anciana bajó los ojos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, los agentes se despidieron amablemente. Soledad se quedó sola en medio del pasillo. El silencio del piso era absoluto. Hermoso. Sagrado. Paseó por el salón. Abrió las ventanas de par en par para que saliera el olor a humo y a tristeza. El viento fresco del otoño madrileño inundó la estancia. 1 año después, el divorcio era oficial, y el piso le pertenecía por completo a ella tras compensar a Raúl con la parte mínima que le correspondía. Soledad brillaba en su puesto, había ascendido a subdirectora y lideraba un proyecto pionero en salud mental laboral. Una tarde, al salir de las oficinas de Diamante, se encontró una figura conocida esperándola apoyada en un farola. Era Raúl. Estaba más delgado, vestía ropa más arreglada y tenía un semblante mucho más sereno. Hola. Sol, dijo, acercándose tímidamente. ¿Tienes un minuto, hola? Raúl, asintió ella, manteniendo una distancia prudencial. No vengo a molestar, se apresuró a decir él, jugueteando con las llaves en su bolsillo. Solo quería pedirte perdón. Jacinto me obligó a ir a terapia. Llevo yendo 6 meses. Me he dado cuenta del monstruo egoísta en el que me convertí, del infierno que te hizo pasar mi madre y cómo yo lo permití y lo aplaudí. Tenías toda la razón. Soledad se sorprendió. Las palabras sonaban genuinas, sans reproche, sin manipulación. Me alegro de que estés trabajando en ello. Raúl, ¿es un buen paso? No te pido volver. Sé que quemé ese puente hasta las cenizas. Sonrió él con tristeza. Solo quería que supieras que me voy. Me han cogido como director de obra en un proyecto en Valencia. Empiezo de cero allí. Es una gran oportunidad. Le deseo ella con sinceridad. Te deseo mucha suerte. A ti también. Lo mereces todo. Soledad. Raúl se dio la vuelta y se perdió entre la multitud de la acera. Soledad lo vio alejarse hasta que desapareció. Esa noche, en su casa. Se preparó una copa de Ribera del Duero y salió a la terraza de su piso. Las luces de Madrid brillaban como un mar de estrellas de asfalto. A veces, el mayor acto de amor propio es aprender a decepcionar a los demás. A veces, tienes que destruir la idea de familia que te han impuesto para construir la vida que verdaderamente mereces. Brindó por sí misma, dio un sorbo al vino y sonrió en la oscuridad. Estaba libre. Estaba en casa.